El camino del Bodhisattva. Parte 1. Lección 17. Hoy, como todos saben, es un día auspicioso. Es el día en el que el Mahasiddha Virupa alcanzó la realización o alcanzó un bhumi. Y también está en el mes de Vesak, por lo que es un día muy especial en el que estudiamos este precioso Bodhisattva Charyavatara, texto escrito por el gran Acharya Shantideva. Esta mañana vamos a estudiar lo que queda del sexto capítulo. El sexto capítulo tiene dos apartados principales, que se conocen el primero como el valor de cultivar la paciencia y el segundo como el método para cultivar la paciencia. El segundo también tiene dos, enseñanza breve y explicación extensa. Y este segundo también tiene otros dos. El primero, enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira, y el segundo, detener la ira hacia estos. Este segundo también tiene dos, refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado, y refutar la ira hacia quienes obstaculizan nuestros deseos. El primero, refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado, también tiene tres partes. Quienes nos causan los 4 tipos de daño, aquellos que causan 4 tipos de daño a nuestros seres queridos, y refutar la ira hacia quienes hacen 4 cosas buenas hacia los enemigos. 2.2.3.2.2.1.c. Refutar la ira hacia quienes hacen 4 cosas buenas hacia los enemigos. Esta mañana empezamos por este tercero. Refutar la ira hacia quienes hacen 4 cosas buenas hacia los enemigos. Y también tiene 3 partes. Refutar la ira hacia las alabanzas y la fama. Refutar la ira hacia la felicidad. Y refutar la ira hacia la obtención de ganancias. 2.2.3.2.2.1.c.a. Refutar la ira hacia las alabanzas y la fama. Primero, refutar la ira hacia las alabanzas y la fama. Y también tiene 3 partes. Primero, estas dos deben adoptarse, ya que son causas válidas para la propia felicidad. Segundo, no es razonable rechazarlas, ya que son causas de la felicidad de otros. Y tercero, cómo se está equivocado en cuanto a qué adoptar y qué rechazar. 2.2.3.2.2.2.1.c.a. Estas dos deben adoptarse ya que son causas válidas para la propia felicidad. 6.76 y 6.77. Vemos primero, estas dos deben adoptarse, ya que son causas válidas para la propia felicidad, que son las estrofas 6.76 y 6.77 que dicen: si otros se deleitan alabando las buenas cualidades de otros, ¿por qué, oh mente, no te alegras y disfrutas también de esos elogios? Esto significa que si alguien alaba a tu enemigo, diciendo que este enemigo tiene buenas cualidades, y quien alaba siente gozo y alegría por las cualidades del enemigo, si en ese momento no puedes tolerarlo, eso no está bien porque no es razonable impacientarse por eso. Por el contrario, también deberías alabar las cualidades del enemigo, al igual que otros que lo alaban. También deberías alegrarte por las cualidades del enemigo y con alegría alabar las cualidades de otros. La felicidad y alegría que uno recibe al alabar tales cosas es la fuente de la felicidad. Ese tipo de alabanza es la fuente de la felicidad y no es no virtud. El Buda también nos ha enseñado a hacer tales acciones positivas. Y si otros ven que uno no tiene celos, también se convierte en causa de que otros generen fe. Y mediante esto, uno puede guiar a otros, puede conducir a otros, puede complacerlos y puede reunirlos. Uno puede guiarlos. Así pues, cuando alguien alaba a otros, aunque la persona sea alguien que no nos gusta, si otra persona está alabando a esta persona a causa de sus cualidades, nosotros también debemos alabar y alegrarnos por sus cualidades.
2.2.3.2.2.2.1.c.a.2 no es razonable rechazarlas, ya que son causas de la felicidad de otros. 6.78. El segundo es, no es razonable rechazarlas, ya que son causas de la felicidad de otros, que es la estrofa 6.78, que dice: pero si dices que así ellos serán felices, y esa es una felicidad que no deseas, entonces también deja de dar salarios, limosnas y demás. Pero saldrás perdiendo en esta vida y en las venideras. Si alabamos y elogiamos al enemigo, el objeto de alabanza o ese enemigo sentirá gozo y felicidad por ello. Si no queremos la felicidad del enemigo al alabar sus cualidades, si este es el caso, entonces no deberíamos dar el salario a aquellos que trabajan para nosotros porque se alegrarán. Uno tampoco debería dar el salario porque al hacerlo, ellos se alegrarán. Aquí el punto principal es que si no hacemos algo porque los demás van a ser felices, no deberíamos dar un sueldo, un salario a nuestros trabajadores porque también los hace felices. Si no queremos su felicidad, tampoco deberíamos darles un salario porque dárselo les hará felices. Así que solo porque los demás se alegren por algo que hagamos, no significa que no deberíamos hacerlo. Más bien al contrario, deberíamos hacerlas porque esas acciones hacen felices a los demás. Si no estamos haciendo tales acciones positivas porque hace felices a los otros, ello va a crear grandes obstáculos para nuestra práctica de Bodhisattva. 2.2.3.2.2.1.c.a.3. ¿Cómo se está equivocado en cuanto a qué adoptar y qué rechazar? 6.79. El siguiente es cómo se está equivocado en cuanto a qué adoptar y qué rechazar. Cuando se explica o se expresa la propia cualidad, en ese instante uno desea que otros se alegren, y cuando se expresan las cualidades de otros, en ese momento uno mismo no desea sentirse feliz. Esto es un error. Cuando la propia cualidad es expresada por otros, uno desea que otros sean felices, pero cuando se expresan las cualidades de otros, uno no desea sentir felicidad, no desea sentir gozo y felicidad. Eso es un error, y significa que uno no es justo y que su pensamiento se basa en pensamientos egoístas. Es decir, cuando nuestras cualidades las ensalzan los demás, nos alegramos. Normalmente queremos que los demás sean felices, pero cuando otros alaban las cualidades de los demás, en ese instante no deseamos que los demás estén contentos y felices, y uno piensa que esa situación no es justa, y esa forma de pensar está basada en una mentalidad egocentrista. Primero, porque queremos que los demás estén contentos y felices cuando se alaban nuestras cualidades, pero cuando se alaban las cualidades de los demás, no queremos que otros sean felices. Y eso no es correcto porque esa manera de pensar está basada en una mentalidad egocentrista. Esa era la estrofa 6.79. 2.2.3.2.2.1.c.b. Refutar la ira hacia la felicidad. El siguiente, refutar la ira hacia la felicidad. Al generar la bodhicitta, en ese momento generamos el deseo de que todos los seres logren el estado de felicidad última. Después de generar la bodhicitta, ahora sin ayudarles, si ellos mismos, si los seres sensibles, obtienen sustento o felicidad, ¿por qué uno debería enfadarse? ¿Por qué debería sentirse triste? No hay razón para entristecerse. Al contrario, deberíamos sentirnos felices cuando los demás obtienen felicidad por sí mismos porque hemos prometido llevar a todos los seres al estado de felicidad última. Y después de hacer tal promesa, tras desarrollar la bodhicitta, ahora, cuando obtienen felicidad, ¿por qué uno debería entristecerse? ¿Por qué debería enfadarse? Es completamente lo opuesto a lo que hemos prometido al desarrollar la bodhicitta. No hay motivo para entristecerse o enfadarse cuando otros obtienen felicidad sin la ayuda, sin el apoyo de uno. 2.2.3.2.2.2.1.c.c.
refutar la ira hacia la obtención de ganancias. Y ahora el siguiente, refutar la ira hacia la obtención de ganancias. También tiene dos. Primero, no es razonable enfadarse con otros porque obtienen ganancias y demás. Y segundo, es razonable enfadarse con uno mismo por no tener las causas que producen ganancias. 2.2.3.2.2.1.c.c.i. No es razonable enfadarse con otros porque obtienen ganancias y demás. Este también tiene dos. Todo eso cumple los propios deseos y no es razonable enfadarse, ya que nada de eso nos daña. 2.2.3.2.2.1.c.c.i.1. Todo eso cumple los propios deseos. 6.81 al 6.83. Veamos el primero. Todo eso cumple los propios deseos. Hemos prometido que deseamos que todos los seres sensibles se conviertan en Budas, que son los objetos más supremos de ofrendas por parte de todos los seres del universo. Y después de hacer tal promesa, solo con ver eso, que están recibiendo algún respeto, algo de comida u otras ofrendas, ¿por qué deberíamos entristecernos y enfadarnos? Por ejemplo, si una persona enferma a la que uno necesita cuidar, darle de comer, lavar su ropa, etc., y más tarde, sin el apoyo ni ayuda de uno, puede hacer todas estas cosas por sí misma, entonces libera la carga extra de uno, libera la carga adicional. Ahora esta persona puede hacer por sí misma cosas como cocinar comida o no necesitar que le den de comer, puede comer por sí misma, y puede lavar y hacer todas estas actividades diarias. En tal caso, ¿por qué debería uno sentirse triste o enojado? No hay razón. Del mismo modo, cuando otros reciben algunas ofrendas o algún beneficio o respeto, uno no debería entristecerse. Si se entristece, significa que la persona que se entristece por estas cosas no tiene bodhicitta o no tiene el deseo de alcanzar la budeidad para beneficio de todos los seres sensibles. Y aquellos que se enojan cuando otros obtienen riquezas u ofrendas o cuando otros reciben algunos beneficios se enfadan. Esas personas no tienen bodhicitta en su propio continuo mental. No es razonable que nos entristezcamos o nos enojemos cuando otros reciben sus propios beneficios, ofrendas o respeto. En lugar de entristecernos y enfadarnos, deberíamos sentir gozo y felicidad. No es razonable sentirse enojado y triste, pues de hecho eso cumple el propio deseo, ya que cuando otros reciben beneficios u ofrendas o respeto, eso significa que es parte de cumplir el propio deseo, porque uno al desarrollar la bodhicitta deseó que todos los seres sensibles fueran felices, y ahora cuando ellos se sienten felices, ¿por qué debería entristecerse o enojarse? Por el contrario, debería sentirse feliz porque se está cumpliendo parte del propio deseo. 2.2.3.2.2.1.c.c.i.2. No es razonable enfadarse, ya que nada de eso nos daña. 6.84. Segundo, no es razonable enfadarse, ya que nada de eso nos daña, que es la estrofa 6.84. Tanto si esa persona recibe una dádiva como si esa dádiva se queda en la casa del benefactor, en ningún caso vas a recibir nada. ¿Qué más te da que se la den o no? Y cuando el enemigo recibe ofrendas de comida y otras cosas materiales de los patrocinadores, o el enemigo reside en la casa del patrocinador, en ambas situaciones uno no está recibiendo nada. En ese momento, ¿por qué uno debería entristecerse o enojarse? Es inútil. No hay motivo para enfadarse cuando los patrocinadores están apoyando a sus enemigos o cuando el patrocinador organiza que los enemigos se alojen en su casa. Uno no debería entristecerse ni enfadarse porque esa tristeza o enfado, tal ira, es inútil. 2.2.3.2.2.1.c.c.2. ¿Es razonable enfadarse con uno mismo por no tener las causas que producen ganancias? 6.85 y 6.86. Ahora el siguiente. ¿Es razonable enfadarse con uno mismo por no tener las causas que producen ganancias? Estrofas 6.85 y 6.86.
¿Por qué destruir la fe de otros y tus méritos y buenas cualidades? Dime, ¿por qué no te enfadas por carecer de las causas que dan lugar a esas riquezas? Si nos enfadamos cuando los enemigos reciben beneficios y uno desea más y más beneficios o más y más ofrendas, en tal caso, la causa de recibir beneficios para uno mismo son los propios méritos anteriores y también la fe de los patrocinadores y las cualidades presentes de uno. Y estas causas, como el mérito, la fe de los patrocinadores y las cualidades presentes de uno mismo, todas estas pueden ser descartadas o destruidas, pueden ser aniquiladas por nuestra propia ira. Así pues, ¿por qué uno destruye las propias causas de estos beneficios generando ira? Uno mismo no sostiene las causas de los beneficios, por tanto, debería generar ira hacia sí mismo y criticarse. Y si piensa que no tiene beneficios y también desea que otros no reciban beneficios, significa que uno mismo se engancha en la no virtud generando ira, que es la causa de no recibir beneficios. Incluso aunque haya hecho tales cosas negativas sin tener ningún remordimiento, si desea competir con las causas de beneficio de otros, como el mérito de otros, etc., en lugar de sentir remordimiento, eso no es razonable. Por lo que, si deseamos obtener cualidades, debemos controlar nuestra ira. La ira destruye nuestras cualidades positivas. La ira destruye nuestro mérito. Y si uno realmente necesita enfadarse con aquello que destruye el propio mérito, que destruye las propias cualidades positivas, no es con otra cosa que con la propia ira. Por tanto, debería enfadarse con la propia ira, con los propios pensamientos negativos. Y no es razonable mostrar ira hacia otros. Se dice que es razonable enfadarse con uno mismo porque no tiene las causas que producen. Las causas significa el mérito y las cualidades y la fe de otros en uno mismo. Estas causas que producen beneficios están destruidas por nuestra propia ira, por lo que uno debería enfadarse consigo mismo. 2.2.3.2.2.2. Refutar la ira hacia quienes obstaculizan nuestros deseos. El siguiente es refutar la ira hacia quienes obstaculizan nuestros deseos. Esta es una de las divisiones principales y también tiene dos partes. La primera es el daño a los enemigos, que es la estrofa 6.87. Y la segunda, refutar la ira hacia quienes obstaculizan lograr cosas buenas para uno mismo y sus seres queridos. 2.2.3.2.2.2.2a. El daño a los enemigos. Este también tiene dos partes. Primera, el daño de nuestros enemigos no nos beneficia. Y segunda, la malicia nos causa daño. 2.2.3.2.2.2.2a. El daño de nuestros enemigos no nos beneficia. 6.87. Primero, el daño de nuestros enemigos no nos beneficia, que es la estrofa 6.87. Si un enemigo es desafortunado, ¿qué motivo tienes para alegrarte de ello? Meramente tus deseos no van a causar su infortunio. Si los enemigos se sienten infelices, si los enemigos están sufriendo, ¿por qué uno debería sentirse gozoso y feliz? Aun si se alegra y se siente feliz por el sufrimiento de otros o de los enemigos, solo tener el deseo de dañar al enemigo no se convertirá en la causa de atacar ni en la de dañar al enemigo. Las faltas de los enemigos no beneficia a uno mismo. Por tanto, no debería sentirse feliz cuando los enemigos sufren o reciben las consecuencias de sus propias acciones negativas. No deberíamos alegrarnos, porque alegrarse por las faltas de otros o de los enemigos no nos beneficiará. 2.2.3.2.2.2.a.b. La malicia nos causa daño. 6.88 y 6.89. Segundo, la malicia nos causa daño. Si el deseo de uno es que el enemigo sufra, incluso si eso ocurre, aun si ese deseo se cumple, ¿por qué uno debería alegrarse? Si piensa que por el sufrimiento de otros, por el sufrimiento de los enemigos, se siente satisfecho, eso no está bien.
Ese pensamiento no está bien porque no hay nada más venenoso que eso. En cualquier caso, significa que no hay pensamiento más necio que ese o que no hay nada más ruinoso que eso. Y si nos alegramos cuando los enemigos sufren, como consecuencia de esto, uno experimentará o puede experimentar un sufrimiento inconcebible en los reinos infernales. Esto se explica a través de un ejemplo que está en la estrofa 6.89. Dice: ese pescador, mis propias emociones nocivas, lanza un anzuelo terriblemente afilado. Y si me atrapa, seré cocido sin duda alguna en las calderas del infierno por los esbirros infernales. Aquí, nuestra motivación contaminada por las aflicciones mentales es como este pescador. Y nuestro deseo de que los demás sufran es como el anzuelo. Y a causa de esto seremos cocidos por los esbirros del infierno. Así, nos quedamos atrapados por tales pensamientos negativos que están motivados por el pescador de las aflicciones mentales. Y eso nos arrojará a los calderos del abismo, lo cual significa que seremos arrojados a los reinos inferiores, y en especial a los reinos infernales, haciendo que experimentemos, padezcamos sufrimientos inconcebibles. Por eso, a causa de la malevolencia que generemos hacia los demás, hará que afrontemos consecuencias muy serias y graves. Ese es el significado. Por lo tanto, uno no debería tener pensamientos de malevolencia hacia otros. No debería alegrarse cuando otros sufren. No debería sentirse feliz cuando otros afrontan grandes desafíos o grandes problemas, o cuando otros están realmente sufriendo. En ese momento uno no debería sentirse feliz. No debería sentir alegría. Debería ayudar. Debería intentar rescatarlos de tales situaciones. Incluso si uno no puede ayudarles en la realidad, puede entonces hacer oraciones o simplemente puede rezar a las 3 joyas para que esta persona se libere de tal o cual situación difícil. 2.2.3.2.2.2.2 B. Refutar la ira hacia quienes obstaculizan lograr cosas buenas para uno mismo y sus seres queridos. Ahora el siguiente. Refutar la ira hacia quienes obstaculizan lograr cosas buenas para uno mismo y sus seres queridos. Este también tiene 2, dharmas mundanos, y refutar la ira hacia quienes obstruyen el mérito. 2.2.3.2.2.2.2 B.A. Dharmas mundanos. El primero, dharmas mundanos, también tiene 2. Los obstáculos a las alabanzas y a la fama no son dañinos, y el segundo, considerarlas beneficiosas. 2.2.3.2.2.2.2 B.A.I. Los obstáculos a las alabanzas y a la fama no son dañinos. El primero también tiene 2. Las alabanzas y la fama no nos benefician ni nos hacen felices. Y el segundo, no es razonable deleitarse en estas. 2.2.3.2.2.2.2 B.A.I.1. Las alabanzas y la fama no nos benefician ni nos hacen felices. 6.90 y 6.93. Primero, las alabanzas y la fama no nos benefician ni nos hacen felices. Esto corresponde a las estrofas 6.90 a 6.93. Dice: ser enaltecido con elogios y fama no incrementa los méritos ni prolonga la vida, no proporciona salud, ni da fuerza, ni procura tampoco bienestar físico. Cuando uno recibe veneración, alabanza y fama, esto no causará ni hará que aumente el propio mérito, ni tampoco prolongarán la propia vida, o fortalecerán nuestro cuerpo, ni lo harán más poderoso. Tampoco harán que uno se libre de enfermedad alguna, o que tengamos un cuerpo sano. Y si sabemos cuál es el verdadero propósito, entonces recibir tal fama y alabanza, y la veneración de los demás, no tienen ningún propósito en sí, porque estas cosas no aumentan nuestro mérito, nuestra vida, ni nos dan fuerza, etc. Y uno podría pensar que estas cosas generan felicidad mental para sí mismo. Si solo busca felicidad mental, también debería jugar a las apuestas y tomar alcohol, y hacer todas esas otras acciones que están motivadas por el apego. La respuesta es que estas actividades no solo carecen de sentido. Y si para lograr fama como persona generosa, si solo para ganar tal fama regala todos los bienes, o solo para ganar la fama de ser un héroe de valentía, si uno se alista en el campo de batalla y si lo matan en el campo de batalla, entonces, después de morir, incluso si gana fama, son solo palabras.
A veces en este mundo también se recibe un premio después de la muerte, lo que se llama póstumo. A veces la gente da premios a la persona muerta, a sus familiares, etc. Y aunque uno reciba el premio, ya no está ahí, ya ha muerto. Así que estas palabras de dar un premio, palabras de fama, de alabanza, no benefician en absoluto después de que uno muere. Y esta fama, ¿quién obtendrá el beneficio de esta fama? No causará felicidad a los demás. Por ejemplo, cuando los niños juegan en la arena, hacen castillos de arena y se derrumban, los niños se sienten tristes y lloran. De manera similar, cuando perdemos fama o nombre, uno mismo, como los niños, se entristece, lo cual no es razonable. La mente de uno no debería perturbarse por recibir fama, elogios y veneración de los demás. Si esto causa orgullo y arrogancia, en ese caso, estas son las causas de pensamientos negativos, y estos son la causa del sufrimiento. Indirectamente, esta fama y elogios que uno recibe se convierten en una causa indirecta del propio sufrimiento. Y también, solo por obtener fama y elogios, a veces uno hace acrobacias peligrosas, solo para ganar fama y nombre. Y mientras hace este tipo de acrobacias, ocasionalmente muere o sacrifica su vida para ganar fama y nombre, lo cual es inútil, sin sentido. Uno puede incluso perder la propia vida, la vida querida para ganar fama y nombre, y hacer tal cosa es muy irracional. Hoy en día podemos ver en ocasiones que entre dos montañas ponen una cuerda e intentan caminar o intentan ir en bicicleta, y en algunos casos, si no tienen éxito, caen y mueren. Están haciendo esto por fama y nombre y por riqueza, pero esto no ayuda. En lugar de ayudar, quita la propia vida querida. Por lo tanto, aun si uno recibe fama y elogios y veneración de los demás, no debería perturbar la propia mente pacífica y no debería hacer ninguna acción solo para ganar estas cosas. Si la intención de hacer cosas buenas o acciones positivas es solo ganar fama, riqueza y nombre, entonces nuestra intención es una intención muy mundana. No es una motivación adecuada o correcta. Lo que hagamos, deberíamos hacerlo sin ninguna esperanza de obtener algo a cambio. Si uno está haciendo algo bueno para obtener algo a cambio, significa que nuestra acción positiva está motivada por intención mundana, por un pensamiento egoísta, porque uno necesita algo más de lo que ha hecho. 2.2.3.2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 
6.94 al 6.97. Ahora el siguiente. No es razonable deleitarse en estas. El sonido de los elogios, las palabras de alabanza carecen de mente. El sonido del elogio es el sonido del elogio, y este no tiene mente. El propio elogio no tiene intención de alabarnos, no tiene un deseo de hacerlo, de elogiarnos. Por lo tanto, no es razonable sentir alegría por ese elogio. Alguien podría pensar que aquellos que nos alaban sienten felicidad, sienten alegría porque están expresando nuestras cualidades. Y si pensamos que su alegría es la causa de nuestra propia alegría, entonces, cuando nuestros enemigos reciben elogios, el que les está elogiando también es feliz. ¿Y cómo puede esa felicidad ayudarnos a nosotros? Porque la alegría de elogiar a los demás la experimenta, la vive la persona que alaba, pero no nosotros. No podemos compartir esa alegría. Y si nos consideramos bodhisattvas y pensamos que tenemos que sentir más alegría, más felicidad que los demás, de ser así, cuando todos los seres sientan alegría, nosotros también deberíamos sentir alegría. Y si los demás pueden sentirse felices al elogiar a nuestros enemigos, ¿por qué nosotros no deberíamos sentir alegría? Nosotros también deberíamos estar contentos, deberíamos alegrarnos cuando los demás reciban elogios. Por lo tanto, no deberíamos alegrarnos cuando los demás nos elogian. No es lógico y no tiene sentido alegrarse por eso. Tal acto es un acto de seres pueriles, de seres infantiles, y no el acto de un bodhisattva. 2.2.2.2.2.2.B.A.I. Considerarlas beneficiosas. 6.98 al 6.101. Ahora el siguiente. Considerarlas beneficiosas.
Los elogios, la fama y la veneración, estas cosas distraen nuestra mente de prestar atención a los actos virtuosos, y así distraen a uno de realizar actos virtuosos o apartan nuestro enfoque de los actos virtuosos. Debido a esto, de hecho, esto está en las estrofas 6.98 al 6.101. Y la estrofa 6.98 dice: los elogios y demás me distraen, socavan mi hastío por el samsara. Debido a esto, en cierto modo, destruye el propio pensamiento de renuncia. Y, por el bien de los elogios y la fama, uno siente celos de los demás, de quienes tienen buenas cualidades, y siente ira hacia la prosperidad de los demás. Y no debería tener tal ira, ni debería generar tales pensamientos de ira. Si tenemos pensamientos de ira, etc., a causa de esto, uno puede caer en los reinos inferiores. Así pues, no es razonable enojarse. Si uno es alguien que busca la liberación y solo piensa en este deseo de obtener comida, otras ofrendas, elogios, fama y respeto, entonces estas cosas, este tipo de pensamiento mundano, crea obstáculos para que logremos la liberación de todo el samsara, ya que estos pensamientos mundanos nos atan y nos hacen permanecer en el samsara, y por ese motivo uno no debería enojarse. Aquí el mensaje principal es que estas ganancias, como la fama, los elogios, la veneración, no deberían hacernos permanecer en el samsara, no deberían encadenarnos al samsara. Por eso necesitamos controlar tales pensamientos mundanos y al mismo tiempo también nuestra ira hacia los demás cuando reciben esta fama, elogios y veneración. Así es como tenemos que proceder en términos generales. Y obrando de esta forma, estaremos realmente siguiendo el modo de vida de los bodhisattvas, como se dice en la estrofa 6.101. Son como bendiciones de los budas, pues me cierran la puerta e impiden que me precipite, tal como desearía, al sufrimiento. ¿Cómo puedo enfadarme con ellos? Uno está a punto de entrar en los reinos inferiores debido a las propias faltas. En ese momento, al ser bendecido por el Buda, aquellos que generan obstáculos para obtener fama, elogios y veneración, esa persona que genera tales obstáculos es como un dios. Nos está guiando para no caer en los reinos inferiores. Por lo tanto, uno no debería enojarse. No es razonable enojarse con esa persona que está impidiéndonos obtener la fama, los elogios y la veneración, etc. Hacia ellos, uno no debería enojarse. Creo que con esto concluyo la sesión de esta mañana, y ahora hacemos la dedicación.